buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar TV, Polar Comunicaciones. Hoy tenemos invitado en este segundo bloque a Miguel Ángel Martínez Ríos, director ejecutivo del Instituto Chileno de Estudios Laborales. Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Mira, pasando inmediatamente a lo que nos compete, comentarte, estuviste hace algunos programas atrás, cuando partía recién esto del coronavirus en nuestro país, comentando algunas temáticas con respecto a una tormenta perfecta que habías vaticinado ya en otra anterior que habíamos hecho con respecto al estallido social. Saber ahora cuál es tu visión ya avanzada varias semanas con el coronavirus en el país y con esta curva que al parecer estaríamos empezando levemente a aplanar. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, mira, lo primero que quiero decir es que en estos casos uno lo único que quisiera es equivocarse, y lo que planteó como posible en su momento, lo que planteaba, lamentablemente se está cumpliendo. Ojalá que no termine de cumplirse todo el vaticinio respecto a que yo decía que contrariamente a lo que muchos magallánicos pensaban, que estaban alejados de todo y que eso los iba a salvar. Yo planteé desde un principio que al contrario pensaba que era extraordinariamente complicado y peligroso lo que efectivamente está ocurriendo. Incluso hacía mención al hecho de que la característica del magallánico, por ser cariñoso, afectivo, el clima hace que nos juntemos mucho asadito, mucho en la parrilla, todo el mundo tiene su quincho. Iba a ser muy difícil también convencerlos a que se quedaran en casa y que poco menos que por los patios se iban a juntar a seguirse tomando sus cervecitas y compartir, lo que para esta pandemia es extraordinariamente peligroso, como se ha demostrado. Así es que, bueno, lo primero recordar que hay que abstenerse, aunque le duela a uno, de visitar, no juntarse con los amigos, y es lo que se ha dicho y están diciendo todo el mundo. Hay que encerrarse en la casa derechamente. Ahora ¿sí? Sí, ahora, continúo, porque después te voy a hacer la consulta que en su momento planteamos de que estaba la posibilidad de mantener estas cuarentenas progresivas o cuarentenas totales, pero también cuál va a ser el impacto para la economía, y si ese costo en vidas era tolerable o no en un escenario que también se nos viene, que finalmente es que podemos encontrar el tratamiento, la cura, la vacuna, pero el tema económico, el tema económico va a durar un poco más. Efectivamente, yo creo que la gran disyuntiva que está enfrentando el mundo completo, los grandes países desarrollados y los países más pequeños como nosotros, en vías de desarrollo, ¿para qué hablar de África y otros, que están mucho peor? Pero bueno, todo el mundo se está planteando el terrible dilema que es, ¿qué es lo que hacemos? No paramos la economía y nos echamos a andar, ¿cierto?, lentamente, o nos enfocamos en la salud pública y esto va a significar un costo en vidas. ¿Cuál va a ser ese costo tolerable, como tú decías? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué? Porque hay algunos que han planteado de que la salud es lo primero y que la vida de las personas es lo primero, y eso es muy cierto y es verdad. Pero nadie sabe lo que va a pasar mañana, ni los científicos, ni los políticos, ni los empresarios. Desde el punto de vista económico, con el mundo paralizado y con los países paralizados y más encima en cuarentena, se dice que incluso no habría una famosa V corta que le llaman de la economía, que cae, llega a su punto de inflexión abajo, rebota y sube. Esa es una V corta. Dicen que es muy difícil que ocurra eso, que podría ser una L que baja hasta el fondo y se mantiene al final, digamos, al piso, como una L. Y incluso hay algunos, escuchaba a algunos comentaristas internacionales que decían que reputados economistas mundiales dicen que podría ser hasta una I latina, o sea, una I, una línea en que tiene una caída que no tiene fondo, y el fondo terminaría solamente cuando termine la cuarentena global.
Y la cuarentena global terminaría porque, de acuerdo a lo que se ha leído y se muestra por ahí en todos los papers, dice que es cuando el 60% de la población mundial esté infectada, por lo tanto, de una u otra manera se haya producido este efecto rebaño que en su momento quiso hacer, al principio, acuérdate, Inglaterra, ¿cierto? Y o la segunda es que se descubra la vacuna y se inoculen todos, nos inoculemos y estemos con alguna protección. Pero eso es un ideal, es un deseo, porque incluso este virus, por lo que hemos escuchado todos, tiene un comportamiento muy distinto a los virus anteriores, del mismo tipo corona que se conocían. Incluso ha reaparecido con las personas que suponía que ya estaban sanas e inmunes. Por lo tanto, sigue siendo un misterio qué es lo que va a pasar. Entonces, los países lo que están haciendo es, los que adoptaron la medida agresiva de partir con cuarentenas inmediatamente, ya llevan 2 cuarentenas de 15 días, pero tienen el problema de que las cuarentenas son insostenibles, porque mientras no exploten los sectores que no pueden tolerar más la cuarentena, porque no tienen ingresos, van a poder mantenerlo, pero en el momento en que esos sectores no tienen ingresos, no tienen dinero, están apretujados, es una olla a presión. Así es que es un gran problema el que están teniendo. Y por otro lado, los países como nosotros, que adoptamos una estrategia de una cuarentena progresiva e ir detectando en qué sectores del país se estaban produciendo los focos de contaminación y hacer cuarentenas localizadas, ¿cierto?, con estas aduanas en que nadie entra y nadie sale, y se van modificando las fechas dependiendo de cómo se comporte la estadística. Estamos con el proceso con un pie en el mercado, en la economía, y con el otro pie en la protección de la salud. Ahora, eso era lo que quería comentarte. Pareciera ser de que no hay una salida limpia a esta pandemia. O sea, si privilegias uno u otro, efectivamente te va a rebotar y te va a afectar en el futuro. Ahora, la consulta es cómo se puede hacer, porque acá todos dan soluciones, pero más adelante vamos a ver de que cualquier política que hoy día se implante, que más adelante no dé resultados, alguien le va a decir, oye, te lo dije en su momento, esto no iba a resultar, todos son generales después de la batalla, como se dice habitualmente. Entonces, un poco hoy día, ¿hacia dónde va esto? Porque también vemos que está esta disyuntiva hoy día en el mundo, que ya la habíamos comentado en programas anteriores, sobre el rol principal que tienen las dos grandes potencias mundiales hoy día, China y Estados Unidos. ¿Cómo ves tú que va a desencadenarse esto una vez que logremos salir de esta pandemia? Mira, tal como tú lo dijiste muy bien, en este tipo de pandemia estoy refiriéndome producto, yo no soy médico, no soy infectólogo, pero sí leo y trato de ilustrarme sobre el tema, y por lo tanto, todo lo que uno lee al respecto de las pandemias indica que no hay salida limpia en las pandemias. O sea, salir bien cuando mueren millones de ciudadanos, y en el mundo muchos, cientos de millones, salir bien significa en cada país muchos muertos y mucha recesión. O sea, lo peor es cuando producto de estas pandemias y estas, digamos, cuarentenas, se producen estos reventones sociales, estas revoluciones, y que generan más muertos por contener esa explosión que por la misma pandemia, y un desorden total, y ahí en los países se arruinan completamente. Entonces, salir bien, digo, significa muchos muertos y mucha recesión, pero con una economía muy debilitada, una recesión fuerte, y en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se produce la pandemia, que se equivale a una guerra, todos se juntan tras sus propias banderas, pero cuando termina la guerra, cuando la pandemia ya se empieza a normalizar, o se parte la vacuna y qué sé yo, la recesión
va a significar que los gobiernos generalmente caen. Los gobiernos de uno u otro lado, da lo mismo si es de izquierda, de centro o de derecha, caen porque en la naturaleza humana la gente les va a cobrar siempre algo, tal como tú bien lo dices. Alguien les va a pedir que les dijo por qué no hicieron esto, por qué no se hizo esto otro, por qué no se hizo esto otro, cuando en realidad nadie sabe en ese minuto qué es lo que exactamente tiene que hacerse y se hace lo mejor que se puede. Exactamente, lo que estaban diciendo el otro día, escuchaba ahí algunas personas de oposición que decían de que efectivamente esta pandemia y todo lo que viene hacia adelante va a hacer lograr de que el presidente Piñera, que estaba con números muy bajos y después del estallido social, que pueda terminar su mandato. Ahora, ellos hacían esa crítica, pero lo que no he escuchado de ningún sector, tanto ni de gobierno como de oposición, es la pregunta, ¿y quién va a querer agarrar ese fierro caliente en las próximas elecciones? Porque va a agarrar un país posguerra, pospandemia, va a agarrar un país, como dices tú, coloquialmente reventado. O sea, así es. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Es el momento, crees tú, también de que por alguna vez nos olvidemos de todos los problemas del pasado y hagamos una gran alianza política civil también, y con las organizaciones y las empresas y todo, para poder salir de esto, y una vez que salgamos de este pantano, esta arena movediza, podamos volver a estas pequeñas escaramuzas que nos han tenido entrampados durante tanto tiempo? Mira, ese es un deseo, ese es un sueño que cualquier país lo quisiera tener, porque se están preguntando todos en todas partes lo mismo. Tú ves comentarios de los países vecinos, Perú, Argentina, Brasil y otros, que están en la misma disyuntiva, en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, lo que ocurre es que las oposiciones, en este caso, si leyeran un poco la historia, se darían cuenta que no tienen ni siquiera para qué hacer lo que, a mi juicio, están haciendo en Chile, que le están buscando y cuestionando, como ya lo dije hace un par de semanas atrás en una misma entrevista que tú me hiciste, que al ministro, ¿cierto? Y le preguntan qué pasó y levantan, andan revisando debajo de la alfombra, y si se equivoca, si mira fijo, si se rasca las manos. Entonces, esa guerra de guerrillas penca, de bajo valor, no tiene sentido, y peor, no tiene sentido cuando se sabe que generalmente, independiente de lo bien que lo hayan hecho los gobiernos, termina la situación y generalmente se produce el cambio. Los antecedentes, como decía un comentarista internacional, no favorecen a los que ganan la guerra, pierden las elecciones, y daba el ejemplo que todos sabemos, el de Churchill en 1945, después de ganar la Segunda Guerra, un hombre vital, como todo el mundo sabe, perdió inmediatamente, ese mismo año perdió la elección, y el Bush padre, George Bush, el año 91 en la guerra de Golfo, le pasó exactamente lo mismo. Había sido la guerra más limpia, entre comillas, más corta, más efectiva, más gloriosa para el gran Estados Unidos, y sin embargo la gente, además con muy pocos muertos de parte de Estados Unidos, y sin embargo la gente no votó, no lo religió. Entonces es bien especial la naturaleza humana cuando se producen estos conflictos. Ahora, con respecto a eso y pensando en una salida, no sabemos si en el mediano o en el largo plazo, porque en el corto no se ve, ¿quién crees tú que sería el piloto perfecto para esta tormenta? Sí, mira, el tema, lo conversábamos con muchos amigos, acá hay gente que entiende el tema. Fíjate que incluso gente que no es partidaria de Sebastián Piñera, el presidente Piñera, decía que creían, yo también comparto eso, que el presidente Piñera es, para esta situación de catástrofe, es el piloto ideal desde el punto de vista que conoce muy bien lo que hay que hacer respecto al tema económico y cómo prepararse para una situación como esta, dentro de lo que ya hemos dicho, se puede preparar, ¿cierto? Pero no tiene la sensibilidad, le falta sensibilidad, entonces la gente no lo percibe como una persona cercana, tiene la certeza, y recordemos que Piñera resolvió muy bien el tema de los mineros, de los 33 mineros,
¿cierto?, nos hizo famosos en todo el mundo. El terremoto del 27F, el segundo más grande de Chile después del terremoto del 60 de Valdivia, y fue uno de los terceros o cuartos del mundo, el famoso terremoto, que nos recuperamos en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. Recuperó, acuérdate, toda la economía alrededor de, porque ese terremoto fue un maremoto también, devastó todas las costas chilenas, todos los locales que estaban al borde costero, que atendían la economía, digamos, del turista. Acuérdate que fueron barridos por las olas, y sin embargo se fueron recuperando, recuperó toda la infraestructura. Entonces se maneja muy bien en eso, pero la gente no lo percibe como alguien cercano, y esta idea de la izquierda que lo han hecho tan hábilmente, de mostrarlo como un demonio, les ha resultado, como ellos son expertos en el manejo de las ideas, entonces la gente lo percibe así. Sin embargo, yo insisto que es el mejor que podemos tener para esta situación. Ahora, naturalmente, terminado eso, el tema va a ser distinto. Ahora, con respecto a esa imagen que hablas del presidente Piñera, mi consulta es, ¿compartes tú esa visión que tienen muchas personas con respecto a esta visita que hizo el presidente a la Plaza Baquedano de la Dignidad, Italia, como quiera llamársele, que fue una mala jugada, que no fue una decisión estratégica inteligente, que finalmente, como decimos en buen chileno, terminó toreando a todas estas personas que estuvieron manifestándose durante tanto tiempo? Sí, mira, ahí tengo una visión, tengo una visión tengo dos visiones al respecto. Una, a mí me parece que no era necesario, o sea, no era necesario por una serie de razones, entonces tirarse piedritas solo en el camino, cosa que lamentablemente el presidente, su personalidad, ya lo conocemos, y lo hace, yo creo, casi sin pensarlo. De repente le saltan cosas, uno se recuerda de repente cuando corría el banco en esa iglesia, cuando estábamos todos orando, no sé por qué, y estaba todo en cadena nacional, y él empezó a correr el mueble, y sonaba de una manera increíble. Entonces son cosas que él hace, pero no lo juzguemos por eso, tenemos que juzgarlo por las cosas de fondo. Y por otro lado, por eso decía, tenía dos visiones. Por otro lado, la pregunta es, ¿por qué un presidente de Chile no puede ocupar el espacio público, que es una plaza que los revoltosos, digamos, a partir del 18 de octubre le han denominado de una manera, pero que en realidad es en la Plaza Italia, y es una plaza pública donde cualquiera puede estar? Así es que es bien especial el tema. Naturalmente que ellos se han empeñado en destacarlo, porque insisto, yo creo que se están desgastando demasiado. Podrían ganar mucho más si se quedaran callados, porque insisto que cualquier cosa que se haga al término del conflicto de esta pandemia le va a significar problemas al gobierno, a este y a en todo el mundo. Yo estoy seguro que ningún gobierno, salvo el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela, sí que todavía está, y el gobierno de Corea del Norte, salvo esos que lo más probable es que continúen, porque tienen a su gente muy apretada, el resto todo se van a producir modificaciones, cambios. Ahora, con respecto al plano laboral, sabemos que tú realizas mesas de diálogo y algunas otras actividades con el Instituto Chileno de Estudios Laborales, por tanto hay una sensibilidad y también con este tripartismo que se conversa. ¿Cómo ves la salida en el tema de empleo? Ya escuchamos hace algunas semanas al ministro de Economía en que él daba ya por asegurado de que sí o sí llegamos a los dos dígitos en temas de desempleo. ¿Cómo se va a venir eso otro? Porque finalmente se sale del estallido social, se entra a esta pandemia, coronavirus en el mundo, y ahora cuando se salga, además de esta posibilidad o no de que haya un tema que venga desde el estallido social, también va a haber este desempleo y esta gente en las calles sin tener para, como se dice en buen chileno, para la olla. Entonces hay una posibilidad también ahí clara de manifestaciones sociales. Sí, bueno, claramente, mira, no hay que olvidar
si uno se mete en Google o en YouTube, tú te puedes meter y puedes analizar qué es lo que ha pasado con las pandemias y las epidemias en Chile y en el mundo. Y tú te das cuenta, por ejemplo, que en Chile después de cada pandemia hubo revueltas populares y cambiaron los gobiernos. Habitualmente, en la última, o sea, el año 57, por ejemplo, Carlos Ibáñez sale abruptamente porque la izquierda, convenientemente, que conoce muy bien su tema, digamos, movilizó a todos los trabajadores y lo hizo responsable a él de la situación de una gripe, de una influenza que llegó en un barco norteamericano proveniente de, nuevamente, China, el año 57, y de Hong Kong. El tema de las pandemias y de las pestes chinas parece un cuento, pero en realidad es verdad, es que allí se han producido la gran mayoría. Entonces, no va a ser muy fácil, vamos a tener grandes dificultades, yo creo que vamos a tener revueltas, yo creo que va a ser imprescindible que se utilice la fuerza, porque la razón no va a ser suficiente para poder controlar y mantener el orden en el país, porque sin orden no hay desarrollo, no hay trabajo, y eso va a ser muy complicado, va a ser extraordinariamente complicado. Ahora, si lo circunscribimos a la cuestión solamente económica, Chile, en la proporción de su población, que es muy pequeña, pero su economía era una de las economías más sólidas, y tenemos, como lo dije en programas anteriores, recursos frescos que los teníamos guardados y reservados para poder aguantar mejor. Así es que desde ese punto de vista yo creo que debiéramos sufrir un poco menos que otros países vecinos que en este minuto ya están imprimiendo, están sus imprentas imprimiendo mucho dinero en forma inorgánica, o sea, sin respaldo, para empezar a entregarle plata a la gente, porque si no la gente se le va a sublevar. Sí, por último, ya para ir cerrando este segundo bloque, Miguel Ángel, hay un tema que tiene que ver con una demanda sentida de los camioneros, por ejemplo, magallánico, que tiene que ver con el tema económico y de abastecimiento de la región y de este anhelo histórico de conectar Chile por Chile a través del mar con transbordadores y otras cosas, para no tener que pasar por Argentina y en casos como este tener que depender del vecino país para poder hacer negocios y llegar a esta zona austral con esta condición de isla. Tú que fuiste consejero regional también por esa provincia, la provincia de Última Esperanza, donde se haría este contacto, ¿crees tú que es una alternativa que Chile debería hacer ahora ya, entendiendo cómo seguramente se va a venir el mundo de aquí al mediano plazo? Mira, yo te diría lo primero, te diría que ningún país del mundo, creo yo, va a hacer ninguna inversión que no sea la extraordinariamente indispensable para los próximos días, meses que vienen por delante. Por lo tanto, nadie va a invertir en una infraestructura grande una cantidad de dinero que la requiere en este minuto para comprar en el mercado, casi en el mercado negro, los respiradores, que ya sabemos ya que hay un mercado negro, literalmente hay prácticamente piratas que andan robándose las cargas que vienen destinadas a otros países para llevárselas a sus países. Entonces, ninguna inversión que no sea la extraordinariamente indispensable ahora para la próxima semana, para los próximos días, yo creo que se va a hacer. Así que yo creo que hay que pensar en que esas inversiones se van a hacer en 10 o 15 años más, si es que estamos, digamos, parados en ese tiempo, ojalá que sea así. Porque no hay que olvidar que nosotros, este es un mercado mundial, global, en que no sirve en realidad que nosotros solos estemos muy bien, entre comillas, pero que el resto del mundo no esté bien. Porque si no, el formato de comercio y de intercambio de productos y de bienes y servicios no funciona. Entonces, claro, podríamos volver a una economía básica en el país que nos asegure el poder comer y no pasar hambre, que no tengamos hambruna, que finalmente es posible que en muchos países esa sea su primera necesidad.
Bueno, Miguel Ángel, te agradecemos mucho este contacto telefónico, como siempre muy aclaradora tu postura, tu visión, así que te estaremos dejando invitado más adelante a medida que vaya avanzando esto, así que muchas gracias, Miguel Ángel, muy buenas noches. Muy bien, gracias, buenas noches a todos los radioescuchas y a la televisión también. Ok, vamos cerrando entonces este segundo bloque del especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones. Agradecemos a Franco que está de los controles y lo dejamos invitado mañana para otro programa acá en Polar. Muy buenas noches. Polar Comunicaciones presentó programa especial COVID-19 en la emergencia.